Bueno, mis hermanitos, nuevamente un saludo para los que no había saludado. Señor Jesucristo me los bendiga. Y bueno, quisiera preguntarle a los hermanitos, como siempre les hago la pregunta, ¿en qué quedamos? ¿En dónde estábamos nosotros a 8 días? Quisiera preguntarle también a los hermanos si hay alguna duda, si hay algún de pronto algún espacio, no sé, de pronto algo que no hayan entendido correctamente, algo que no hayan entendido bien, lo podemos hablar aquí en la palabra, por medio de la palabra y lo aclaramos. El día de hoy quisiera seguir con el tema de la gracia, que es importante para nosotros poder avanzar en el tema de la ley. Es importante que nosotros nos quede claro y que nos quede de una manera firme la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es de la gracia. Es algo que nosotros necesitamos tener claridad en eso. No quiero, mis hermanos, por ninguna razón, por ningún motivo, que haya alguna discrepancia, que de pronto que haya alguna duda, que haya de pronto alguna situación que de pronto no quede clara para nosotros. Ujú. Pero yo lo que no puedo entender es, por ejemplo, en la religión católica, hubo una que no entiende si fue que la religión católica comenzó en el año 300 después de Cristo. Eso fue lo único que no me quedó claro, pastor. Ok. Sí, mire, Manuel, definitivamente en ese concilio de Nicea en el año 325 se unificó muchísimas cosas. Ya la religión católica estaba ahí, pero ahí se unificaron muchos conceptos, porque la Iglesia Católica lo que traía era una mala interpretación de todo lo que fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que ellos siempre venían con ese concepto de lo que era la Trinidad. Ellos venían con el concepto también de lo que era la Navidad. Y ahí se estableció todo este tipo de cosas. Eso trajo muchísimo daño. Y definitivamente, sí, hay que, averiguar un poquito más acerca de eso, porque definitivamente, como les dije en algún momento, eso trajo mucho daño. Hay unas personas también que creían solamente en un solo Dios, entonces, bueno, ahí se trajo todo comenzó a irse por otro lado lo que era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Usted tocó un punto muy importante, mi hermano, que quiero que aclaremos con respecto a el fin de la ley. ¿Sí? El fin de la ley es llevarme, la palabra de Dios dice, el fin de la ley es llevarme a Cristo Jesús. ¿Sí? El fin de la ley es el Cristo Jesús. Es decir, que el cumplimiento de la ley se tiene que dar por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? No que el fin de la ley sea la gracia, porque vamos a ver varios ejemplos, incluso voy a mostrarles aquí unos ejemplos de cómo Abraham fue justificado, porque la gracia siempre ha existido, ¿cierto? Sin embargo, dice la palabra de Dios que la ley vino 430 años después de Abraham, ¿cierto? Y vamos a ver, con respecto a la gracia, vamos a ver cómo algunos de las personas antiguas, incluso podemos hablar de la gracia incluso desde Caín y Abel, ¿verdad? Cómo el Señor nos muestra también por medio de Abel, cómo la gracia vino al ser humano, ¿no? A la humanidad, a los hijos del Señor Jesucristo. Podríamos mejor decirlo de esa manera, cómo la gracia viene a los hijos del Señor Jesucristo. Podemos ver ejemplos no solamente de Abraham, podemos ver el ejemplo de Noé también, cuando la palabra de Dios dice allá también en Génesis que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? Ante los ojos del Señor. Y por ende, pues hubo salvación para toda la humanidad, para todos los hijos del Señor, ¿verdad? Para todo el linaje que nuestro Señor Jesucristo había trazado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Para sus hijos. Yo quiero hacerles una pregunta. Pastor, Sí, señora. sí. Mire que, o sea, es que yo la verdad, yo me confundo con la gracia. Sí, o sea, okay. Yo me confundo. Una vez yo estaba con una persona y apenas estábamos empezando, yo estaba empezando con la congregación y yo fui y yo lo invité, me parece que lo invité a la esta. Entonces él llegó y me dijo, no, es que todos somos justificados por gracia. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así gracia?
Entonces yo le dije, ¿qué es la gracia? Entonces él me dijo, vea, o sea, por decir algo, usted puede pecar todo lo que usted haya pecado, me dijo así, ¿sí? Y si usted en este momento, usted va a morir y usted se arrepiente, me dijo él, ¿no? La persona, me dijo a él, y usted en ese momento va a morir y usted se arrepiente, el Señor lo perdona, por la gracia usted salva. Y entonces yo me quedé, sí, o sea, como que uno se queda pensando, entonces uno a veces se pone a pensar, entonces, o sea, que entonces una persona puede pecar sin no sé, o sea, no sé cómo explicarme, parezco el Chavo. Pero entonces, o sea, yo quedé confundida ahí, porque sí, o sea, porque esa persona me dijo eso, entonces yo le decía, o sea, una persona puede ser mala, hacer de todo, y si en último momento se arrepiente y muere, la gracia lo salva, o sea, esa era, es lo que él me dijo, y yo también como que, sino que le digo para ver si el Señor Jesús, en su infinita misericordia, pues me aclara a mí, ¿no? Eso. Gracias, pastor. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por su aporte. De verdad que nos inquieta muchísimo el hecho de que la gracia debe en nosotros debe tener un concepto claro para nosotros, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y hipotéticamente lo que le dijo el Señor, pues podríamos decir que sí, ¿cierto? Pero si lo miramos desde el punto de vista de la predestinación. ¿Por qué? Porque la persona que es predestinada o que es escogida o que ha tenido la elección de nuestro Señor Jesucristo, en algún momento de la vida, pues debe cumplir como, si el Señor Jesucristo viene a morar en él en ese momento, si hay un verdadero arrepentimiento, pues definitivamente esa persona podría ser salva si realmente fue escogido del Señor, ¿cierto? Porque podríamos tener, por ejemplo, podríamos citar el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿verdad? Cómo él llevó toda una vida pecaminosa, ¿cierto? Cómo llevó su vida pecaminosa y finalmente el Señor lo llevó por aquí, por allá y finalmente lo puso enfrente de él, ¿ve? Lo puso enfrente de él y le dio la potestad, le dio la virtud a ese hombre en ese momento de poder reconocer que el que estaba enfrente de él, que el que estaba hablando enfrente de él, era el mismísimo Dios, ¿verdad? Entonces, es un bonito ejemplo de lo que significa la persona salva, ¿cierto? Pero obviamente, si lo miramos desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la escritura. Es decir, cuando nosotros decimos, por ejemplo, o lo que hablamos en algún momento sobre el salvo, siempre salvo, nosotros podemos decir que bíblicamente, es decir, el salvo siempre salvo es una verdad bíblica, es una verdad bíblica si lo miramos desde el punto de vista bíblico, si lo miramos desde el punto de vista bíblico. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que lleva a las personas a desviarse de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Es los pensamientos de hombres, ¿ve? ¿Por qué? Porque el que es salvo, siempre va a venir con una mala interpretación y nosotros nos quedamos con la mala interpretación. Pero si nosotros miramos el salvo, siempre salvo desde el punto de vista, bíblico como tal, nosotros entonces tendríamos que llamar las cosas por su nombre, tendríamos que llamar a esto, tendríamos que llamarlo predestinación, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos en la escritura, la predestinación está totalmente sustentada dentro de la palabra de Dios, ¿ve? El que es salvo siempre va a ser salvo. El que no es salvo, pues nunca lo va a hacer, ¿ve? Entonces hay siempre esa predestinación, ¿cierto? Y el Señor nos muestra a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras que así como hay unos para salvación, son predestinados para salvación, también hay unos predestinados unos que son predestinados para que no sean salvos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista bíblico, es que nosotros tenemos que llevar siempre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a tratar de hablar un poquito más acerca de lo que es la gracia, para que no nos queden esos conceptos vagos por ahí, que no nos quede como que fue lo que, bueno, no entiendo qué es lo que dice acerca de la gracia. Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura, porque definitivamente el que nos quita a nosotros los velos siempre es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es la palabra de Dios.
Entonces, vayamos, bueno, yo quiero hacerles primero la pregunta, ¿no? La pregunta para que comencemos siempre desde el principio, para que comencemos siempre como con un orden. ¿Qué es la gracia? Para mis hermanos, ¿qué es la gracia? Alguien que de pronto quiera, de pronto abrir su micrófono, me diga, pastor o hermano, como me quiera decir, dígame, yo creo que la gracia es esto. ¿Qué es? ¿Qué es la gracia para ustedes, mis hermanos? Alguien que de pronto quiera comentar. Pastor, la gracia, como nos ha enseñado el pastor Luis Eduardo muchísimas veces, de que es un regalo inmerecido, ¿cierto? Ajá. Nosotros, por el pecado que moró tanto tiempo en nosotros, merecíamos la muerte, porque el pecado, el castigo del pecado es la muerte, ¿cierto? Y la gracia es esa salvación que el Señor nos regala. Pero entonces, ¿qué pasa? Una persona no puede, nosotros no somos absolutamente nada sin el Señor. Si el Señor Jesús no viene a morar en nosotros, si Él no tiene misericordia en nosotros, si Él no nos salva, no nos escoge, no tiene esa gracia con nosotros, no podemos cumplir sus mandamientos o cumplir la ley. No podemos andar rectamente y justamente ante sus ojos. Nosotros, cuando un hijo del Señor hace lo recto y lo justo, por eso dice la palabra que no es por obras, sino por gracia. No es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que el Señor hace en nosotros. Él es el que hace que nosotros podamos cumplir la ley. Entonces, esa es la gracia del Señor, el poder caminar en rectitud, porque el Señor lo pone en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, sino es porque lo hace en nosotros. Muchísimas gracias, mi hermanita Joana. Señor Jesucristo me la bendiga. Sí, definitivamente lo que dice Joanita es totalmente cierto. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de la gracia? ¿Alguien más? Liz. Pastor. Bueno, para mí la gracia es un don del Señor Jesús, es un regalo que Él nos da, y ese regalo es la salvación. Él nos la da desde antes de la fundación del mundo, somos escogidos. Pues para mí esa es la gracia, básicamente. Muchas gracias, Liz, mi vida. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Mi hermano Willington me iba a decir algo. Pero yo quería agregar algo frente a lo que había, buenos días, qué pena, buenos días a todos. Frente a lo que había comentado la hermana Victoria. Pues con la explicación que dio el pastor, pues muy concretamente se llega al punto, pero a lo que yo veo es que hay personas, y yo ya lo he escuchado, entonces me da como la inquietud. Hay personas que dicen, sí, lo que pasa es que uno puede ir como pecando en la vida y sencillamente en un momento dado usted llega y se arrepiente y ya, se salva. Esa es la gracia. Pero entonces esas personas, hay personas, no lo digo pues todas, pero hay personas que yo encuentro como que de la forma como si se puede decir en un mal concepto hábil de creer o pensar como la forma, digamos, de una persona avispada. Le decimos así, es algo muy coloquial. Que una persona avispada que cree que es sencillamente, mejor dicho, en contexto, como decía Joanita, es que el Señor no mora en esa persona, sencillamente la persona está haciendo uso de sus razonamientos y creyendo que así es sencillo, teniendo un concepto de esa manera, puede ser que le funcione pues en el momento dado de que lo que es gracias. Ese es como el concepto. Entonces, como algo de una persona que cree que así es fácil, y hay que tener en cuenta que si no mora en el corazón nuestro Señor Jesús,
en su palabra mismo dice, llegará como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo va a pretender esa persona creer que sencillamente en última hora va a decir, no, es que yo ya me arrepiento para poder ingresar y obtener la gracia? Eso es un concepto tergiversado de la verdadera realidad, y en el caso, pues, de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y lo otro, la gracia es gratis, es la gratuidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, y Él pagó, pues, obviamente, en el madero. Eso es, pastor, quería hacer más que toda la aclaración frente al tema de la hermana Victoria, que pues yo lo he escuchado mucho así, entonces considero que sí es bueno como que tener en cuenta ese tema. Sí, definitivamente muy buen punto, mi hermano Willington. El Señor Jesucristo me lo bendiga también por su aporte. Muy buen aporte también. Y nos deja también a nosotros para que nos deja a nosotros nos incita a nosotros o nos empuja a aclarar este punto también, porque pues bueno, definitivamente eso es lo que uno escucha hoy en día en la gente, ¿verdad? No, es que yo, bueno, pues sí, yo sigo mi vida aquí como, pues como me parece a mí, ¿no? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero llega el momento en que, bueno, hacen su vida y pecan y hacen todo lo que tienen que hacer en su vida y dicen, no, yo al final pues me puedo arrepentir. Dice la palabra del necio. ¿No saben que hoy vienen por tu alma? Dice el Señor. Necio, esos son personas necias definitivamente. ¿Qué vamos a saber nosotros si el Señor Jesucristo se aparece hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar si hoy se resbala de la cama, bajándose de la cama y se golpea la cabeza y se muere en ese momento y no pudo alcanzar el arrepentimiento? Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista bíblico, podríamos decir que esa persona pues no fue predestinada para salvación, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos siempre mirar la gracia de nuestro Señor Jesucristo como ese regalo, como ese don de Dios, como es algo divino que solamente proviene de Él. Y comenzar a hacer uso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tomar la gracia para mi vida y comenzar a mirar qué hay más allá de la gracia, porque es que nosotros decimos, y como nos comentaba mi hermanita Joana ahora, comentaba, es que la gracia es un regalo. Claro, y básicamente el concepto que tiene todo el mundo es que sí, la gracia es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, es que dice la gente, ¿no? Es un regalo inmerecido. Pero nos hemos puesto a analizar qué es lo que hay más allá de ese regalo inmerecido, porque es que nosotros no nos podemos quedar solamente con que es un regalo inmerecido y ya, ¿cierto? Es un regalo que nadie merece, sí, pues nadie merece, pero ¿qué hay más allá de ese regalo, verdad? Entonces, mi hermana Joana también tocaba un punto muy bonito y es el hecho de que la salvación no viene a nosotros por obras, ¿cierto? Que nosotros podamos hallar o que nosotros podamos hacer, sino que es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que quedar claro para nosotros, para todos nosotros, porque no es por mi justicia, no es por mi justicia que la salvación llega a mi vida, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer en mi vida que yo pueda doblegar de pronto la voluntad del Señor o el favor de Dios de que la gracia llegue a mi vida, ¿verdad? No hay nada de eso en mi vida que yo pueda hacer. Entonces, miremos algunos pasajes. Miremos, por ejemplo, el pasaje de Tito. Tito, en el libro, en la carta que Pablo envía a Tito, hay una palabra muy bonita ahí. Leamos Tito 3, vamos a leer desde el 5 al 8. Para que vamos entrando en materia y vamos desarrollando estos puntos tan bonitos y tan importantes como los que ustedes acabaron de tocar ahora hace un momento. Y miremos bíblicamente cómo podemos nosotros demostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y que ese concepto quede claro para nosotros, ¿verdad? Entonces, Tito 3, capítulo 3, versículo 5, vamos a leer el 5 y el 8, hasta el 8. Dice la palabra de Dios ahí, dice Tito 3, versículo 5, dice así. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿cierto? Es ahí cuando se manifiesta la gracia de mi Señor Jesucristo. Él me da a mí ese don, me da ese regalo, ¿cierto? De la salvación, pero no por algo que yo hubiera hecho, ¿cierto? No por ninguna obra que yo hubiera hecho. Disculpe, lo interrumpo un momentito. Ah, sí, señor. ¿Me puede leer un par de versículos atrás, por favor? Claro, pastor, cuéntame, ¿cuál es el pasaje?
El mismo que está leyendo, pastor, pero un par de versículos. Un par de versículos atrás. Yo le digo dónde está. Ahí mismo, en el que está leyendo, desde el versículo 3, pastor. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a leer desde Tito, desde el versículo 3. Vamos a leer entonces acá Tito. Timoteo, Tito. Bueno, Tito, desde el capítulo, desde el versículo 3, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, dice la palabra de Dios así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ah, sí, claro que sí, pastor. Había que completar, por supuesto, con ese pasaje, con ese versículo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciendo y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Claro, ahí está el complemento del pasaje, porque es aquí, a la verdad, mis hermanos, en este pasaje que el pastor nos hace referencia, ¿cierto? Es donde se ve en pleno la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde se ve el regalo que Él nos está dando a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en un estado, ¿cuál era el estado del hombre? Era un estado pecaminoso, era un estado rebelde, era un estado donde definitivamente íbamos derechito, ¿cierto? Para el infierno. ¿Cierto que sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿cierto? Y entonces es aquí donde viene y nosotros podemos apreciar con toda claridad, podemos apreciar con toda firmeza, con todo el entendimiento, cuál es el verdadero regalo que nuestro Señor Jesucristo trae a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es esa majestuosidad de la gracia que es ese regalo que el Señor nos da a nosotros, ¿cierto? Voy a volverlo a leer para seguir completo con el pasaje. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Ahí estábamos nosotros, esclavos de pecado y de todo eso. Y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, ahí nosotros podemos tranquilamente decir, cuando se manifestó la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Salvador, ¿verdad? Y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, ¿cierto? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, por el nuevo nacimiento que nosotros tenemos, habiéndonos lavado y habiendo dejado todo atrás, toda esta inmundicia, habiendo dejado todo eso, es la manera en cómo el Señor, como opera la gracia de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, con respecto a que no son por obras de justicia, mis hermanos, leamos un momentico lo que dice la palabra de Dios en Isaías 64. Leamos Isaías 64. Voy a leerles este pasaje desde el versículo 1, voy a leerlo hasta el versículo 7. Vamos a leerlo completo. Dice la palabra de Dios así. Isaías 64, vamos a leer el 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: oh, si rompieseis los cielos y descendierais, ¿sí? Descendierais, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace vivir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperamos, descendiste, dice el Señor, descendiste,
Entonces, aquí nos deja ver a nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque vino en ese momento terrible cuando verdaderamente nosotros no lo esperábamos. Él descendió a nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para darnos esa gracia, para darnos la salvación, ¿verdad? Para morir por nosotros, para hacer un sacrificio hermoso por nosotros, ¿sí? Dice, fluyeron los montes delante de ti. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, perdón. He aquí, dice, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo, dice el Señor. ¿Podremos acaso ser salvos? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Qué pregunta tan interesante la que el Señor nos hace a nosotros aquí en este momento. ¿Qué pensaríamos nosotros de esta pregunta? ¿Podremos acaso ser salvos cuando el Señor nos está diciendo que no, lo único que hemos hecho es pecar, ¿cierto? Y además no solo pecar, sino perseverar por largo tiempo en lo mismo, en ese mismo pecado, en estar pecando y pecando, dice el Señor. ¿Podremos acaso ser salvos? En el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire la forma como el Señor a nosotros, nos está a nosotros trayendo todo este concepto de lo que éramos nosotros antes de que la gracia, de que el Señor viniera a morar en nosotros. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así es, así son nuestras justicias. Así que si alguno cree que puede salvarse por él solo, o que él simplemente puede vivir su vida y que esperar que en algún momento antes de morir puede hacer algo como, no, es que yo de aquí a allá, yo ya me arrepiento y entonces ya la gracia viene a mi vida. Eso ya son justicia. Él cree que es que puede salvarse por su propia justicia. Y el Señor dice que eso es como un trapo de inmundicia. Y bueno, ya creo que ya todos sabemos. Sí, dime. Y por eso es que ahí en ese momento es que podemos decir que no somos salvos por obras, sino Exacto. por gracia. O sea, es por eso mismo, porque no podemos, si no es por el Señor Jesús, no podemos hacer las obras del Señor, no podemos. Solo por la gracia podemos hacer las obras del Señor, pero está muy mal interpretado ese pasaje. Ajá, exacto. Correcto. Definitivamente, sí. Por eso me gustó el aporte suyo y quise pronto en la palabra en Tito y con esta palabra acá hacer la claridad de que no es por nuestra propia justicia, no es por algo que yo pueda hacer. Porque si hay algo que yo pueda hacer, pues el Señor lo considera como un trapo de inmundicia. Y yo creo que ya todos sabemos que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Señor con un trapo de inmundicia? Y la palabra de Dios me dice que si yo hago eso, yo soy como, bueno, el estado mío era como suciedad, ¿verdad? Así es el Señor Jesucristo, así nos dice a nosotros. No hay quien invoque su nombre, dice el Señor. Dime algo. Lo que pasa es que de lo que su merced está hablando ahorita, que las personas dicen, no, déjeme y ya al finalito de mi vida yo hago algo y siempre toman como ejemplo, porque lo han mencionado muchas personas, del ladrón en la cruz, pero Ajá. también es algo que está muy mal entendido, porque tampoco fue de que él ya volteara y ya fue salvo por esa razón. También él mostró como frutos o algo así al final, entonces también es importante porque la gente suele tomarlo como, no, déjeme, yo al final me pongo cuidado y el ladrón en la cruz lo hizo y él fue salvo. Sí, definitivamente hubo un arrepentimiento en él en ese momento y reconoció, pero eso fue algo que no fue porque él quisiera, ¿cierto? Sino porque el Señor se le presentó ahí en ese momento. ¿Y qué tal si el Señor no se le presenta en ese momento? Porque es lo que les decía ahora en algún momento. Mire cómo el Señor lo llevó por toda su vida para finalmente ponerlo de frente a él, ¿verdad? Y el Señor le dio la potestad de que lo reconociera en ese momento, porque habían dos más con él, ¿verdad? Pero ninguno de los otros dos, perdón, con él habían dos, pero el otro que estaba con él no lo reconoció, solamente le dio potestad a él de reconocerlo, ¿verdad?
Entonces es importante que nosotros sepamos que además de que sí, hay un arrepentimiento y algo que nosotros podemos hacer, pero no proviene de mí, sino que es algo que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Es algo que el Señor pone en mí para que yo me pueda arrepentir y pueda finalmente reconocerlo a Él como mi Dios y Salvador, ¿verdad? Entonces, leamos también Tito 2, 11, 12. Vayamos a la carta de Tito también, ahí donde estábamos ahora. Leamos Tito 2, 11, 12. ¿Alguien de pronto lo tiene? ¿Alguien que de pronto nos quiera colaborar con ese versículo? ¿Alguien que lo quiera leer? Tito 2, 11, 12. Y todos 11:12, bueno, la palabra del Señor Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Voy a acabarlo de leer hasta la última parte. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, se dio a sí mismo. Recordemos que el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? Recordemos cuál era el sistema de sacrificio que se hacía en algún tiempo. El sistema de sacrificios era que se hacía un sacrificio por perdón de pecados, pero era una sombra y figura del que había de venir, ¿verdad? Es decir, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque en Él fue que se cumplió la ley. Entonces, cuando se hacía ese sacrificio a Dios, ¿cierto? Se hacía el sacrificio a Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que Él hizo un sacrificio por nosotros, ¿cierto que sí? Para el perdón de pecados. Y dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ve? Entonces, cuando la gracia y la misericordia llega a mi vida, el Señor me pone a mí a andar en unas obras. Y hay unas obras que yo quiero hablarles ahorita también. Sigamos acá con lo que estamos hablando de la gracia y ya vamos a hablar un poquito acerca de las buenas obras que el Señor pone cuando la gracia y la misericordia llega a mi vida, ¿verdad? Entonces, este es un hermoso pasaje que nos muestra también que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la salvación, el regalo, como nosotros lo conocemos realmente, es un regalo hermosísimo, es un regalo maravilloso que es para nuestra salvación, ¿verdad? Es para nuestra salvación. Miremos, por ejemplo, lo que es también el libro de Efesios. Ahí en la carta a los Efesios también hay una palabra, yo creo que es la palabra más clara que nosotros podamos leer acerca de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Estábamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a leer en adelante. Hay un título muy bonito ahí, ¿verdad? Dice, salvos por gracia, dice el Señor. Vamos a ver a qué se refiere el capítulo, ¿cierto? Vamos a ver a qué se refiere la escritura cuando nos habla a nosotros de ser salvos por gracia. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 así de esta manera, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Básicamente es una pequeña comparación también con la carta a Tito, ¿cierto? Con el pasaje que leímos ahora, el pastor nos hizo el favor de mostrarnos en la escritura, ese pasaje tan bonito de la escritura. Y aquí también nos está diciendo básicamente lo mismo. Dice que Él nos dio a nosotros vida cuando estábamos nosotros muertos, en vuestros delitos y pecados. ¿Ve? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, porque ese era el estado del hombre antes de ser justificado, ¿cierto? Antes de que la gracia viniese a nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Entonces, ese era el estado del hombre anteriormente, ¿verdad?
Ahí estábamos nosotros, igual que los demás, siguiendo la corriente de este mundo, este pasaje es muy importante para todas estas personas que creen que pueden seguir su vida como quieren, como vivir su vida pecaminosa y decir, no, al final yo me arrepiento y con eso tengo. Pues aquí dice la palabra de Dios que estas personas están muertos en vuestros delitos y pecados. Hay un momento en que estas personas debe llegar un arrepentimiento a su vida, ¿verdad? Debe llegar ese arrepentimiento porque hay un llamado del Señor. En los que estamos en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Ahí estábamos nosotros en toda esta inmundicia, revolcándonos ahí en toda esa inmundicia, haciendo la voluntad de la carne, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que era igual que los demás. Y cuando viene ese regalo hermoso de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, el Señor me cambia y me quita todo eso, ¿verdad? Me quita todas esas cosas para que yo ya no sea igual que los demás, ¿verdad? Para que yo ya comience a caminar delante de Él y esas obras en las cuales el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Es algo maravilloso para nosotros porque eso es lo que me va a ayudar a mí a llegar al camino de la salvación, ¿verdad? Es lo que me va a llevar a mí a llegar, me va a ayudar a mí a llegar a la meta que es mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra de Dios que el fin de la ley es llevarme a mí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque por medio de la ley o por medio de estas obras tan hermosas que el Señor tiene, es que yo cumplo o que yo, recordemos que la palabra se cumple por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también así, en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, aquí es un bonito ejemplo de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo viene a nosotros, estando nosotros aún en esa vida pecaminosa, ¿verdad? Y ese es el regalo que el Señor me da a mí. Por gracia sois salvos, o sea, es decir, la salvación y el regalo que el Señor me da a mí viene cuando yo estoy en esa vida pecaminosa, cuando mi vida aún no ha cambiado, ¿verdad? Eso me lo está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿ve? Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor nos ha dado algo maravilloso a nosotros, mis hermanos, que es la salvación, es la vida eterna, ¿ve? Nos ha dado esa potestad y nos ha dado a nosotros esa virtud de podernos sentar con Cristo Jesús, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios Todopoderoso, ¿ve? Allá en los lugares celestiales con Él. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿ve? Es ahí donde nosotros vamos a poder entender claramente y vamos a poder entender completamente cuál era ese regalo maravilloso que el Señor, por el cual Él nos estaba dando la gracia, ¿verdad? Porque aquí dice las abundantes riquezas de su gracia, las vamos a ver en los tiempos venideros, en los siglos venideros. Dice, en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, vuelve y nos repite el versículo 8, dice, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ve? Entonces, definitivamente aquí no hay nada que nosotros podamos hacer que el Señor Jesucristo no nos haya regalado, ¿verdad? Dice, no es por nosotros, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. ¿Ve? La salvación, la misericordia, la justicia, es un don de Dios, mis hermanos. Dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque nadie puede decir, no, es que yo hice esto y entonces yo por eso llegué a la salvación, o yo hice esto y yo por eso recibí la gracia de mi Señor Jesucristo. No, definitivamente la palabra de Dios es clara para mí. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, dice el Señor, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Entonces, cuando la gracia y la misericordia viene a morar en mi vida, cuando es el Señor Jesucristo el que me muestra a mí el camino y me regala a mí toda esta palabra tan maravillosa, dice que Él pone unas obras en mí para que nosotros andemos en ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, después de nosotros recibir esa gracia tan maravillosa que es ese regalo inmerecido que el Señor nos da a nosotros, por cuanto nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, no merecíamos nada. Lo único que merecíamos era la muerte, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Él nos da a nosotros ese regalo maravilloso. Hay una palabra también, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos regala en el libro de los Romanos también. En el libro de los Romanos, Romanos 8:30, que era el versículo que le quería leer ahora. Romanos 8:30. Bueno, pastor. Léalo. ¿Sí? Léalo. ¿Quién? ¿Glorita? Sí, pastor, buenos días. ¿Glorita es uno? Sí, señor. Señor me la bendiga, Glorita. Claro, Amén. Glorita me la... Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. 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 Gracias, Glorita. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Entonces, aquí podemos ver nosotros ese hermoso regalo que el Señor Jesucristo nos da y la forma en cómo se manifiesta la salvación en nuestra vida por medio de la predestinación. Porque Él dice que Él predestinó a unas personas, ¿verdad? Él las predestinó para salvación. A estos que Él predestinó, en algún momento de la vida nosotros vamos a tener que recibir ese llamado del Señor, ¿verdad? En algún momento, siempre de nuestra vida, si nosotros hemos sido predestinados, vamos a escuchar el llamado del Señor. Vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento, mis hermanos, de nuestra vida, vamos a tener que leer la palabra. Alguien va a tener que escuchar, hablarnos a nosotros de la palabra de Dios, hablarnos de Jesús, ¿cierto? Hablarnos de ese Dios maravilloso que está en las Escrituras. Hablarnos de ese acto tan maravilloso de haberse hecho carne y venir a morir por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo llega la fe a nosotros? ¿Cómo llega el llamado a nosotros? Por medio de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, a estos que Él también llamó, ¿cierto? Dice que a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, es ahí como viene la justificación a mi vida, ¿verdad? Por medio, cuando ya hay un llamado del Señor a caminar en Él, ¿verdad? Después de que viene ese llamado, hay una justificación, ¿cierto? Hay una justificación en el Señor. Y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Y esa es la palabra de Dios cuando venga Él. Porque a estos que Él justificó son los que Él va a venir a tomar, ¿verdad? Son los que va a glorificar para que podamos estar con Él. Porque nosotros vamos a ser transformados. Tenemos que ser glorificados en Él para que podamos hallar o para que podamos morar con Él allá en la eternidad, ¿verdad? Entonces, es una palabra muy bonita porque también quería leerles también, por ejemplo, Romanos 3:23, 24. Vayamos al libro de los Romanos ahí mismo, en el versículo 23, 24. Amén, pastor. ¿Los quiere leer, mi hermanita, porfa? Sí, el Señor los bendiga. Romanos 3:24. 23:24. Sí, lea primero el 23 y ahí seguimos. Bueno, la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí, un momentico. ¿Qué pasó ahí entonces? Dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Porque el Señor todo lo encerró en pecado. ¿Para qué? Para que se pudiese manifestar el Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿cierto? Para que sea por la justificación en Cristo Jesús, para que sea el Señor Jesucristo siempre en nuestra vida, ¿cierto? Para que no haya nada que por obras, no, sino que siempre sea
la justificación sea por medio de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros leemos el pasaje del 23, decimos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí, mis hermanos, estamos todos por fuera. Hasta ahí, mi hermano y mi hermana, no hay nadie quien se salva. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí no hay nada que hacer. Hasta ahí ya estamos todos por fuera. ¿Verdad que sí? Sin embargo, el Señor nos da a nosotros la gracia. Nos da a nosotros la gracia divina. Nos da a nosotros ese regalo maravilloso. Siga leyendo, por favor, mi hermanita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay una esperanza. Ya hay esperanza. Sí, es bien cierto que la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Todos estamos por fuera. Pero dice la palabra de Dios que los que están en Cristo Jesús hemos sido justificados en Él. ¿Ve? El Señor nos hace a nosotros esa justificación, y esa justificación es por medio de su gracia, es gratuitamente. Es gratuitamente lo que el Señor nos está regalando acá. ¿Ve? Siendo justificados gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra manera de llegar a la eternidad. No hay otra manera de ser justificados, ¿verdad? No hay otra manera en que nosotros nos podamos o que nosotros podamos acceder a ese hermoso plan de salvación o que podamos ser incluidos nuevamente en el Israel de Dios, ¿verdad? En el pueblo de Dios, en ese hermoso pueblo que el Señor nos ha permitido entrar, ¿cierto? Como rebaños, como remanente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? No hay manera, mis hermanos, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da a nosotros la esperanza para poder entrar, ¿cierto? Poder recibirlo por la salvación por medio de su gracia. Romanos 5, 1, 2. ¿Quién tiene Romanos 5, 1, 2? ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Romanos 5. Bueno, yo pastor Romanos 10. Gracias, Willington. Señor le bendiga. 5, 1 y 2. Bueno, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Esto nos ratifica aún más lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros somos redimidos por la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay otro pasaje muy bonito también. Hechos 13:39. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Hechos 13:39. Amén, pastor. Gracias, Alison. El Señor le bendiga. Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. El Señor Jesucristo me la bendiga. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Ninguna de la obra que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Por el cumplimiento de nada, nosotros vamos a hallar esa gracia o esa salvación. Solamente es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, hablemos acerca de las obras. Hablemos un poquito acerca de lo que son las obras. Recordemos que en la palabra de Dios nos habla a nosotros con respecto a lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en las obras, que no es ninguna de la justificación puede venir por... A ver, ¿cómo es que es? Un momentico. Que dice que no por la ley de Moisés que nosotros podemos ser justificados, ¿verdad? No es por la justificación en las obras que nosotros hallamos salvación, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en la palabra de Dios nos habla a nosotros de unas obras que son unas obras de la ley, habla de obras de la carne, habla también de las obras de Dios. Entonces, esas obras de Dios son las que yo quiero que hablemos un poquito.
Vayamos un momentico a el libro de Gálatas. Vayamos al libro de los Gálatas para que leamos un poquito algo muy importante acá. Libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice la palabra de Dios así de esta manera. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Hay una lucha, ¿verdad? Hay una pelea siempre entre estos dos, ¿verdad? Esta palabra viene cuando la gracia y la misericordia de Dios están con nosotros, ¿verdad? Dice que Él nos da a nosotros el Espíritu, y el Espíritu siempre se va a oponer a las cosas de la carne, ¿cierto? ¿Para qué? Para no dejarnos llevar a nosotros de las cosas de la carne, sino que por el contrario, para no dejarnos hacer lo que nos gusta, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios, nos exhorta de una manera muy, muy bonita acá, dice, andad pues en el Espíritu, no satisfaciendo la concupiscencia de la carne. Dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas se oponen la una a la otra. Y dice la palabra de Dios, ¿para qué puso el Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué puso el Espíritu Santo o para qué puso su Espíritu Santo el Señor en nosotros? ¿Para qué lo puso, mis hermanos? La palabra de Dios es clara, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la razón principal por la cual el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Dice, mas si sois guiados por el Espíritu, ¿verdad? Mas si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? Si sois guiados por el Espíritu, ¿qué? No estáis bajo la ley, dice la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que nosotros leímos un pasaje en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ha sido uno de esos textos que han sido muy mal interpretados por la gente hoy en día, por las personas que dicen que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Y que porque como estamos bajo la gracia, entonces ya no tenemos que cumplir la ley. ¿Cierto que sí? Incluso, mire, hay personas que se atreven a decir que para poder estar en la gracia debemos dejar de cumplir la ley. Eso dicen algunas personas. Y lo que no hemos entendido nosotros acerca de lo que es la ley, no hemos podido entender es lo que realmente significa cuál es el significado de la ley. ¿Qué significa la ley? ¿Alguien sabe qué significa ley? ¿Cuál es el significado de la ley? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que de pronto sepa cuál es el significado de la ley? Bueno, el significado de la ley, la palabra ley viene del hebreo Torah, ¿verdad? Viene del hebreo Torah y significa ordenanzas o instrucciones. Perdón, enseñanzas o instrucciones. Eso significa la palabra Torah. Enseñanza o instrucciones. Entonces, cuando nosotros a veces leemos acerca de lo que es la ley, a veces pensamos que la ley es una sola o que la ley solamente son los mandamientos. Cuando la palabra de Dios me dice a mí, y cuando nosotros tenemos el concepto claro de lo que significa ley, entonces nosotros podemos ir con claridad, ¿cierto? Podemos pensar con claridad que cuando hablamos de ley, hablamos de toda la enseñanza y de todas las instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dado desde el principio incluso, ¿ve? Entonces, cuando la gente a veces dice, no, es que para vivir en la gracia ya no tenemos que cumplir la ley, ¿cierto? O incluso dicen, no, es que para vivir en la gracia tienes que morir a la ley, ya tienes que dejar de cumplir la ley o tienes que morir a la ley, ¿verdad? Ya no debes cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo, ya no la tienes que hacer. Es algo que está totalmente equivocado, es algo que es erróneo, mis hermanos, ¿ve? Es algo que está totalmente equivocado. Estábamos leyendo el pasaje de Gálatas
Y les hacía la referencia en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 14, cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿por qué no estamos bajo la ley? Ya nosotros lo hemos explicado varias veces, ¿cierto? ¿Por qué no estamos bajo la ley? ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos la ley, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, porque nosotros nos deleitamos en la enseñanza, porque nosotros nos deleitamos en las instrucciones. Y cuando nosotros nos deleitamos, ¿cierto que sí? Entonces significa que ya no estoy bajo la ley. Ya la ley no va a venir a mi vida, ¿cierto? A juzgarme de cierta manera, sino que yo ya vivo en la gracia, yo estoy viviendo en la gracia de mi Señor Jesucristo, por cuanto ya la gracia ha venido a mi vida, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 18 en Gálatas, dice, mas si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley, ¿ve? Si usted está bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no hay ley que lo pueda juzgar por cuanto usted está caminando en unas obras, ¿ve? Usted está caminando en las instrucciones y está caminando en las instrucciones o en la ordenanza o en la enseñanza de Dios, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Porque Él hace una comparación acerca de lo que es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Y lo que son las obras de la carne. Dice la palabra en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas que dice, no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu, ¿ve? Entonces, cuando la gracia de Dios, cuando la gracia de mi Señor Jesucristo viene a morar en mi vida, estas son las buenas obras que le leí en Efesios, ¿cierto? En el libro de los Efesios yo le leí, ¿cierto? Que el Señor preparó dice que en el versículo, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas. Ya nosotros estando bajo la gracia, ya somos hechuras suyas, ya somos hechuras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Ya hay un nacimiento nuevo, ya hay un nuevo nacimiento para mí, ¿verdad? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las buenas obras que el Señor Jesucristo me está hablando a mí en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Contra tales cosas no hay ley, mis hermanos. Contra tales cosas no hay ley. O sea, si nosotros estamos andando en estas cosas, ya nosotros estamos guiados por el Espíritu y por cuanto estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Es decir, ante tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque yo estoy en el cumplimiento, estoy en la enseñanza, estoy en la ordenanza de mi Señor Jesucristo. Estoy bajo las instrucciones de mi Señor y el Señor no me va a dejar a mí caer si yo ando derechito con Él. ¿Ve? Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 24, porque los que son de Cristo, ¿cierto? Los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Porque puede ser que a mí me gusten muchas cosas, ¿verdad? La carne es débil y la carne siempre me va a llevar a mí a apostatar en contra del Señor. Siempre me va a llevar a mí, la carne me quiere llevar a mí a pecado, ¿verdad? Siempre esos son como los afectos de la carne. Siempre hay cosas que yo quiero, pero la palabra de Dios es clara. Yo no me puedo dejar llevar de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo y si yo estoy bajo la gracia de mi Señor Jesucristo,
pues esas cosas no van a prevalecer en mí, ¿verdad? Porque por eso está el Espíritu Santo, para que yo no me deje llevar de las cosas que me gustan, ¿ve? Entonces, es una bonita reflexión acerca de lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos de estas cosas, ¿verdad? Acerca de lo que son vivir en la gracia, vivir en la ley. Pastor, una pregunta. Sí, señora. ¿Y qué pasa cuando, bueno, sabemos que el Espíritu nos lleva y ya tenemos por el mismo Espíritu una conciencia muy clara de lo que es agradable al Señor y lo que no es por medio del conocimiento de la palabra, por lo que hemos leído? Pero si caemos, ¿qué pasa cuando caemos? ¿Qué es lo que estamos entonces en ese momento bajo la ley? ¿Qué pasa en ese momento espiritualmente? Ok, es un punto muy interesante, Gracielita. Gracias al Señor Jesucristo que le puso eso en su corazón, porque es bonito que nosotros podamos aclarar este tipo de cosas para que no se nos queden por ahí esos puntos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que yo ya no puedo seguir tropezando en la misma piedra de tropiezo. Yo ya tengo que limpiar mi vida. No significa que yo no pueda en algún momento tropezar. Por supuesto, yo puedo tropezar, claro que sí. En este caminar es un caminar que está lleno de obstáculos, es un caminar que siempre van a venir muchas acechanzas, ¿verdad? Del enemigo, van a venir muchas situaciones en las cuales yo me voy de pronto a tropezar. Pero una cosa es tropezarme por ignorancia, una cosa es que yo me tropiece porque no vi la piedra, ¿verdad? Una cosa es que yo me caiga ahí porque, bueno, definitivamente no vi el hueco. Y otra cosa es que yo me aviente ahí, ¿cierto que sí? Al charco como si fuera un deleite para mí aventarme a la inmundicia ahí a ese charco, ¿cierto? En la palabra de Dios hay algo muy interesante que cuando hablaba anteriormente, hay un ejemplo muy bonito, ¿cierto? Con respecto a los sacrificios, porque los sacrificios que se hacían por perdón de pecados del pueblo, se hacían para el perdón de pecados cometidos por ignorancia, cometidos por ignorancia. Sin embargo, hay varios ejemplos en la palabra donde nos muestra a nosotros que no hubo perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que apedrearon a estas personas delante de toda la congregación por haber pecado por hierro. Por haber pecado por soberbia y no por hierro. Pecar por hierro significa pecar por ignorancia o pecar por desconocimiento, ¿verdad que sí? Pecar por desconocimiento. Entonces, para esas cosas, el Señor permite que haya un sacrificio. ¿Cuál sería el sacrificio en mi vida? Bueno, yo creo que el sacrificio inmediato que podríamos hacer con respecto al hecho de tropezar con algo debería ser un arrepentimiento inmediato, ¿cierto? Debe haber un arrepentimiento inmediato. ¿Para qué? Porque eso muestra en mí ese sacrificio que yo voy a sacrificar y que de verdaderamente llegó ese arrepentimiento a mi vida y yo dije, la embarré, Dios mío, yo pequé definitivamente. Pero ¿qué pasa con la persona que, por ejemplo, peca hoy y a los 8 días vuelve y peca y a los 15 días vuelve y peca, ¿verdad? Y siempre está cayendo en la misma piedra o está cayendo en el mismo charco, por decirlo de esa manera. ¿Qué sucede con esta persona? Pues que la persona que tropezó hoy y no tuvo arrepentimiento, sino que lloró y tuvo remordimiento de lo que hizo, y a los 8 días viene otra vez y vuelve y golpea ahí porque a los 8 días le dolió el pie, ¿cierto? Resulta que a los 8 días ya viene y el mismo golpe pues ya va creando una coraza ahí en el pie, ¿cierto? Y ya le dolió un poquito menos. A los 15 días vuelve, a los 20 días vuelve y ya se comete el mismo pecado y sigue cayendo en lo mismo, pues va a llegar un momento en que esa persona ya no le va a doler, ¿cierto? Ya no le va a doler. Pastor. Esa persona no está andando en obediencia con el Señor. Sí, mi hermana, cuénteme. Pastor, yo tengo la respuesta, no, el Señor Jesús nos ha regalado la respuesta de eso que usted está diciendo por medio de la Escritura. Sabe que pensé mucho en usted porque me da mucha alegría que ella haya abierto su micrófono porque usted nos mostró hace 8 días, no había querido decirlo, pero usted nos mostró hace 8 días un muy bonito ejemplo de lo que es realmente pecar, ¿sí? De esa manera, y que cada vez duele menos, o que cada vez a la persona puede llegar al arrepentimiento, porque usted tuvo un bonito testimonio con nosotros a 8 días, ¿cierto?
Pastor, si uno sigue pecando en lo mismo, es porque no habita el Señor en nosotros, el Señor Jesús. Correcto, correcto. Cuando Él habita en nosotros, por más que queramos, uno siente ansiedad, o sea, uno siente ganas, pero el Espíritu del Señor Jesús morando en uno es ayudándole a uno a morir en el deseo de esa carne y poder darle vida como al Espíritu de uno para el Señor Jesús. Porque o sea, nosotros, pues cada persona tiene como algo que ha tenido para poder salir y es como esa debilidad, ¿no? Todos somos diferentes, pero es eso, o sea, anteriormente uno lo hacía porque el Señor no estaba, o sea, no habitaba, no conocíamos quién era el Señor Jesús. Entonces esa debilidad usted lo hace y vuelve y lo hace con temor, pero lo hace. En cambio ahora cuando está uno con el Señor Jesús, uno ora a Él. Le pide al Señor Jesús misericordia para no hacer eso que sabe uno que no es agradable a Él. Y teniendo la fe de que Él todo lo puede, ¿sí? Y que Él lo ayude a uno a salir. Entonces ya pasa ese momento y viene como la calma, como que uno siente como que yo ahorita por lo menos llevo varios tiempos que estoy dejando de fumar y la gente lo ve normal, ¿sí? O sea, la gente dice, no, pero es que eso fumar no es nada, pero uno cuando comienza a conocer al Señor, aunque no lo dice en la escritura, que el fumar sea malo o no sea malo, uno sabe que el Señor no puede habitar en una persona que fume, o sea, si yo fumo, no está el Señor. Entonces, cuando me dan deseos, porque la verdad sí le da uno deseos, imagínense, yo comencé a los 17 años a fumar y tengo 47 años y llevo prácticamente unos 2, 3 meses que he dejado por la gracia, ¿no? No por nosotros, porque nosotros somos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Entonces siempre uno siente esa ansiedad, pero cada vez cuando uno confía en el Señor, usted siente menos esa necesidad y cuando siente esa necesidad, uno ora al Señor. Yo le oro al Señor, o sea, yo le pido al Señor que me ayude por lo que yo le digo, pastor, hay gente que dice, no, pero es que eso no es nada, eso hay gente que lo puede dejar y ya. Pero imagínese, haga la cuenta, 17, desde los 17 años, tengo 47. Entonces fueron 30 años en esclavitud, en ese vicio. Pero oro, sigo orando aquí y sé que si algún día de pronto lo hago, yo sé que cada día va a ser menos, ¿sí? O sea, no quiere decir que entonces, bueno, vamos a pecar y vamos a hacerlo de vez en cuando y ya, no. Es saber que si algún día lo llego a hacer, ¿sí? Pedirle al Señor que me ayude, porque anteriormente yo me fumaba 2 cigarrillos diarios, que eran 60 cigarrillos al mes. Cuando comencé hace poco, comencé a dejar el de la mañana, o sea, ya eran 30 cigarrillos en la noche. Después uno cada 8, después cada 15, y ahora hemos durado casi 20 días sin fumarme un cigarrillo. Y para mí ha sido misericordia del Señor Jesús, porque ya uno sabe, o sea, imagínense que el Señor Jesús, pastor, es tan grande que ustedes lo conocen más que yo, que nos quita lo que no nos sirve. Y nosotros a veces pensamos que sí, o sea, que dejar esas cosas, uno como que no, pero definitivamente son cosas que Él le quita a uno por su misericordia porque no nos sirven, pastor. Entonces eso quería aportar, o sea, el que lo sigue haciendo es porque no habita el Señor en uno, o sea, no lo ha... Eso, pastor. Gracias. Gracias, Victoria. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias por su testimonio y por su aporte. Es un aporte muy bonito. Es que sí, definitivamente, y ahora hay las personas que dicen, no, es que fumar no es malo, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos atentar contra nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si realmente el Espíritu Santo está en nuestra vida, en nosotros, pero nosotros no tenemos por qué andar atentando contra nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, leamos rápidamente el libro de Mateo, en el capítulo 7, en versículo 15. Qué pena, mi hermanita Lice, mi vida, ¿ibas a decir algo? Pastor, es que ahí mismo en los versículos que estábamos leyendo en Gálatas, ahí mismo nos dan la respuesta de lo que habla nuestra hermana Graciela, porque dice, en el Gálatas 5:21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, esa palabra practican, cuando yo voy a buscar los significados de esa palabra, muestra que es hacer las cosas repetidamente. Entonces, lo que decía mi hermana Victoria, o sea, es el hecho de que si yo hago algo, pues siempre he venido haciendo cosas malas porque ante el Señor es el que me ha limpiado de todo esto, pero si el Señor me muestra lo malo que estoy haciendo y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago, pues, pues definitivamente tengo que mirar qué está pasando en mi vida, porque ya ahí tengo que evaluar si es que el Señor Jesús está en mi vida o no, porque si yo sigo haciéndolas repetidamente sin mirar que contra eso, que voy en contra del Señor y voy a atentar contra su palabra, pues entonces el Señor no está morando en mí. Entonces, pues yo creo que esa palabra practicar es una palabra muy clave para estos versículos y para saber que nosotros sí, como hijos de Dios, podemos pecar, pero no hacer una práctica de ese pecado. Amén. Muchísimas gracias, mi vida. Muchas gracias por tu aporte. Muy bonito ese aporte y nos aclara un poquito acerca de las cosas. Y definitivamente nosotros como hijos de Dios, y si nosotros tenemos de verdaderamente el Espíritu Santo en nuestra vida, si la gracia del Señor ha estado con nosotros, pues definitivamente nosotros tenemos que mostrar unos frutos, ¿verdad? Unos frutos del Espíritu Santo. Mi hermanita Alison también nos hace referencia al pasaje de Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 6, que dice que todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Definitivamente sí. Nosotros tenemos que cada día, no puede decir que no, claro que en algún momento no haya tropiezo, pero ese tropiezo no debe ser deliberadamente, sino que por el contrario, debe ser de pronto por omisión, por como les nombré en algún momento, pecado por hierro, ¿no? Que es pecado por omitir algo, por ignorancia o por desconocimiento, ¿verdad? Hablando acerca de los frutos, quiero que leamos aquí rápidamente, ya se nos acabó el tiempo, pero leamos rápidamente acá el libro de Mateo para que no se nos quede y podamos completar la enseñanza. Mateo 7, vamos a leer desde el versículo Pastor, 15. el tiempo, Señora. no se nos acabó el tiempo. El tiempo el Señor nos está regalando más vida todavía, porque cada versículo que lee, el Señor nos regala es vida, ¿no? Estamos naciendo de nuevo, pastor. Amén, sí señora, gracias a Dios. Así es. Qué bendición, el tiempo es del Señor. Leamos entonces acá. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. El Señor hace una referencia, ¿cierto? Y nos hace a nosotros una analogía o nos hace un pequeño símil o comparación de nosotros, de los hombres con los árboles, ¿cierto? Porque así como nosotros debemos dar frutos, así como los árboles dan frutos, ¿cierto? Dan buenos frutos, así nosotros también debemos dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, que una persona que es mala no puede dar buenos frutos, ¿verdad? ¿Cierto? Ni un árbol que es bueno no puede dar malos frutos, ¿verdad? Eso es algo incoherente. El árbol bueno tiene que dar buenos frutos. El árbol malo, pues, da malos frutos, ¿verdad? Dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Así debemos conocer nosotros a los hombres, a las personas que tienen frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo que muestran esos verdaderos frutos en el Señor, ¿verdad? Aquí nos dicen claramente, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que si de verdad somos hijos del Señor, y si le llamamos Señor, Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice, verdad? Debemos de obedecer al Señor. Debemos siempre guardar la enseñanza, guardar siempre lo que el Señor, las instrucciones de nuestro Señor, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Mis hermanitos, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Yo espero en el Señor que el tema de la gracia de nuestro Señor Jesucristo haya sido de gran bendición, no solo para ustedes, también lo fue para mí, ¿cierto? El estudiar todo este tema tan hermoso de la gracia. Y espero que haya quedado completamente claro, que haya quedado de una manera concreta la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén.